Y aquí tocamos otro tema fundamental de liturgia. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué es participar en una celebración litúrgica? Participar en una celebración de Cristo y de la Iglesia. Y por lo tanto eficaz, por lo tanto que me concede la gracia a mí y a toda la Iglesia. Por eso, esta comunicación, que es la comunión de los santos, es una comunión totalmente distinta de la que sucede con cualquier otro alimento. La comunicación que sucede con la Eucaristía y con los sacramentos no se dan con ningún otro alimento. Los que yo como de forma natural me alimentan a mí, única y exclusivamente. Y por eso tengo que ir al supermercado una y otra vez, porque me alimentan a mí exclusivamente. Y tengo que ir a por comida para mí y para todos los míos, para cada día. Porque el alimento porque el alimento natural no repercute en el bien de los demás. Si yo me como un bocadillo, yo me fortalezco con ese bocadillo. Ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis nietos se fortalecen lo que yo me fortalezco por ese bocadillo. Esto no sucede en la Eucaristía. Por eso necesitamos constantemente ir a los supermercados. Por eso necesitamos constantemente ir a comprar comida para todos. Y sin embargo, yo sé que donde alguien comulga, yo recibo los frutos de esa comunión. Eso es lo que decía Trento. Eso es lo que decía la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eso es lo que dice el Catecismo. Eso es lo que decía Pablo VI. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso a un sitio tenemos que ir constantemente, aun sabiendo el riesgo que podemos correr, y al otro sitio se nos puede, de una manera controlada, medida, decir que esperemos para ir, porque no por ello nos dejamos de alimentar. No por ello nos dejamos de alimentar. No es la misma realidad el alimento natural que el alimento sobrenatural. Y si esto lo aceptamos habitualmente, lo tendremos que aceptar también en estas circunstancias especiales que estamos viviendo. Tampoco es una solución las misas por la televisión o por internet. Son una solución parcial, pero no son una solución completa. ¿Por qué? Pues porque la liturgia, la celebración de la Iglesia, hace presente el misterio pascual de Cristo aquí y ahora, en el lugar y en el momento en el que se celebra la Eucaristía. Por eso, para participar en la celebración de la misa, tienen que darse esas dos condiciones, una presencia física, como para cualquier sacramento. No me puedo confesar por teléfono, no me puedo bautizar por teléfono, no puedo recibir la unción de los enfermos por teléfono, porque Cristo se hace presente aquí y ahora en la celebración de la Iglesia. Y ese aquí es donde la Iglesia se reúne para hacer esa celebración sacramental. Hay una presencia física necesaria para recibir un sacramento que tiene un sustento en lo físico, un sustento en lo material, que se comunica por lo material. Y también es necesario el ahora. Una celebración litúrgica se puede seguir, se puede participar en ella si es en vivo, en directo. No como algo que ya ha sucedido. No es lo mismo una misa que una serie de televisión, porque celebrar requiere el aquí y el ahora. Nosotros no recibimos la gracia porque veamos la misa por televisión, sino por la comunión de los santos. No recibimos la gracia porque veamos
a un obispo o a otro o a un párroco o a otro en la misa por internet, sino porque cuando ese ministro está comulgando, la Iglesia está recibiendo la gracia de la comunión de los santos, por la comunión de los santos. En esas misas no se da la participación de quien las ve, no la participación litúrgica. Es ciertamente algo beneficioso, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque uno experimenta el piadoso deseo de participar. Uno hace memoria de lo que le ha concedido tantas veces la Eucaristía. Uno toma conciencia de lo que está recibiendo por la comunión de los santos al haber alguien que está celebrando la misa en este momento. Pero la comunión, la gracia, no se me da por la comunión en la televisión, sino por la comunión de los santos. La participación requiere esa acción sacramental. Hay un deseo en nosotros, pero no hay una presencia física. La visión no es la que nos da la comunión, sino que la comunión la recibimos por la comunión de los santos, porque todo el cuerpo se beneficia de la acción de Cristo y de la Iglesia. Y aquí tendríamos que llegar a un número tan conocido para nosotros, de Sacrosanctum Concilium número 7 del Concilio Vaticano II. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Esta cita del Concilio Vaticano II, que es casi literal de lo que Pío XII había escrito en la Mediator Dei unos cuantos años antes, esta cita es fundamental para nosotros. La Iglesia nos ayuda a participar en la celebración de la Eucaristía porque ella misma participa en la celebración sacramental. Es una acción de Cristo y es una acción de la Iglesia, que están para siempre unidas. Para siempre unidas. La Iglesia es consciente de esto. La Iglesia es consciente de esto. Cristo se hace presente en la persona del ministro, en los sacramentos, en su palabra, en la asamblea reunida para orar. Cristo busca múltiples formas de hacerse presente. Todas esas presencias solo hay una manera de decir que son, y es reales. Cristo o está realmente o no está realmente. En la Eucaristía está sustancialmente, decimos, en su cuerpo y en su sangre. Todas estas presencias de Cristo solamente pueden ser reales. Ciertamente Él está ahí. Ciertamente Él está en la persona del ministro, en los sacramentos, en su palabra, en la asamblea reunida para orar. Tenemos que reconocer esta presencia, tenemos que reconocer esta acción. Cristo se entrega realmente. Y esto significa que hay una comunicación entre Él y nosotros. En estas situaciones hay una comunicación entre Él y nosotros. Y eso supone una eficacia. Cristo concede el don de la gracia. En las acciones litúrgicas, Cristo concede el don de la gracia para nuestra santificación, dice, y para glorificación del Padre. Aquí no hay magia. Uno no tiene que esforzarse por hacer algo maravilloso, mágico.
especialmente cercano a los demás cuando es Cristo mismo el que se hace cercano a los demás. Hay una gracia objetiva. No depende de mí, depende de la acción de Cristo y con él de la Iglesia. Y la Iglesia, que es una buena madre, no va a dejar nunca de alimentar a sus hijos. La Iglesia, que es una buena madre, provee siempre, tiene recursos para alimentar a sus hijos siempre, incluso en lo que sabe que es temporal, incluso en lo que sabe que no es lo ideal, como la situación que nosotros estamos viviendo en estos momentos de pandemia, de confinamiento. La Iglesia no deja de alimentar a sus hijos. ¿Qué padre no preferiría alimentar a sus hijos antes que alimentarse a sí mismo? ¿Cómo podemos pensar que un sacerdote se conforma con alimentarse a sí mismo y no con alimentar a sus hijos? Y sin embargo, en este momento hace así porque considera, primero, que no tiene a sus hijos desatendidos, que no tiene a sus hijos sin alimentos, que no tiene a sus hijos sin la gracia, pero además porque considera que en eso hay un bien para toda la sociedad. Sabe que es una situación temporal, sabe que es una situación pasajera, sabe que no es la situación ideal y que no va a ser así mucho tiempo. Y sin embargo, no deja de ofrecer la ayuda para el camino que considera necesaria. Cristo está siempre presente en su palabra y realizando el misterio de la salvación santifica a los hombres y tributa al Padre el culto perfecto. Así dice el ordinario de las lecturas de la misa, para recordarnos que Cristo se hace presente en nuestra vida por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Cristo sabe dar a sus hijos por su palabra aquello que necesitan. Encontrarnos alrededor de la palabra de Dios nos prepara para encontrarnos alrededor de la Eucaristía, porque sabemos bien que la palabra prepara para la Eucaristía. La palabra alimenta la fe con la que nos acercamos a la Eucaristía. Y eso sucede así, cada día en la celebración de la misa, pero nos sucede así también en este tiempo, en el que con la palabra nos preparamos y nos alimentamos para cuando pronto podamos volver a alimentarnos con la Eucaristía. Por eso, nosotros somos conscientes de que hay una forma de presentarse el Señor en su palabra. Dice también la enseñanza de la Iglesia, los fieles tanto más participan de la acción litúrgica cuanto más se esfuerzan al escuchar la palabra de Dios en ella proclamada, por adherirse íntimamente a la palabra de Dios en persona, Cristo encarnado, de modo que aquello que celebran en la liturgia sea una realidad en su vida y costumbres, y a la inversa, que lo hagan en su vida, que lo que hagan en su vida se refleje en la liturgia. Hay una adhesión íntima que se realiza por la palabra de Dios, que nosotros podemos realizar por la palabra de Dios. Por tanto, conviene recordar siempre que la palabra divina que lee y anuncia la Iglesia en la liturgia conduce como a su propio fin al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía. Si cada día nos alimentamos en este tiempo con la palabra de Dios, largamente con la palabra de Dios, no tardará en darse para nosotros la Eucaristía. Aprovechemos este tiempo. Aprovechemos para profundizar en la palabra de Dios, para recibir de ella la fe que nos ayude a acercarnos mejor cada día a la Eucaristía, más propiamente a la Eucaristía. No desaprovechemos esta ocasión, porque Cristo se hace presente en su palabra y se comunica con nosotros. Su palabra es una palabra profética, reveladora, nos va a ofrecer luz para la situación que estamos viviendo, que la necesitamos. Nos va a ofrecer luz. Por eso su palabra nos prepara para la Eucaristía. Aprovechemos las iniciativas de oración con la Sagrada Escritura.
Muchos sacerdotes, muchas parroquias están haciendo grupos de oración a través de Internet, a través de Facebook, a través del correo electrónico. Meditaciones, oraciones con la palabra de Dios. Así recuperaremos el valor que esta palabra tiene en nuestra vida y además recuperaremos y fortaleceremos su importancia en nuestra vida. Y aquí hay un elemento fundamental, que son también los salmos. Los salmos. Los discípulos aprenden, los discípulos profundizan en el sentido de los salmos cuando entienden que Cristo se comunica y es revelado por medio de los salmos. Por eso, la Iglesia nos ofrece la liturgia de las horas para este tiempo de confinamiento con una especial vehemencia, porque ésta extiende a lo largo del día la alabanza y la acción de gracias como forma de recordar los misterios de la salvación. Aquello que se nos ofrece en el misterio eucarístico es llevado a cada momento del día por medio de la liturgia de las horas. Nos pone en comunicación con la Eucaristía, la celebración de la liturgia de las horas. Laudis Canticum, el documento con el que Pablo VI promulga la liturgia de las horas, 1970, dice así: la liturgia de las horas se desarrolló poco a poco hasta convertirse en oración de la iglesia local, de modo que en tiempos y lugares establecidos y bajo la presidencia del sacerdote vino a ser como un complemento necesario del acto perfecto de culto divino, que es el sacrificio eucarístico. Es decir, la Eucaristía no es suplida por la liturgia de las horas, no es un suplemento, es un complemento. Que ahora que no podemos celebrar cada día la liturgia de la misa, nos une a la liturgia de la misa. Allá donde se celebre, por la liturgia de las horas, me uno a la liturgia de la misa, a la celebración de la Iglesia, y santifico mi jornada, santifico el día que estoy viviendo. Por eso dice la ordenación general de la liturgia de las horas, en un número que es de gran importancia así, dice: una especial y estrechísima unión se da entre Cristo y aquellos hombres a los que Él ha hecho miembros de su cuerpo, la Iglesia, mediante el sacramento del bautismo. Todas las riquezas del Hijo se difunden así de la cabeza a todo el cuerpo. La comunicación del Espíritu, la verdad, la vida y la participación de su filiación divina, que se hacía patente en toda su oración mientras estaba en el mundo. La importancia del bautismo. Qué momento este de confinamiento, de no poder ir a las iglesias, para darnos cuenta de que el templo del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros por el bautismo. Qué ocasión de fortalecer esa experiencia, de no perderla, porque a lo mejor nos hemos pensado que Dios solamente está presente ante nosotros en la Eucaristía. Dios está ciertamente en nosotros, porque así lo hemos recibido en el bautismo y porque así vivimos como templo del Espíritu Santo y nos cuidamos como templo del Espíritu Santo que somos. También, continúa este número, el sacerdocio de Cristo es participado por todo el cuerpo celestial de tal forma que los bautizados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como templo espiritual y sacerdocio santo, y son depurados para el culto del Nuevo Testamento que brota no de nuestras energías, sino de los méritos y donación de Cristo. Luego volveremos a hablar de esto. Todo lo que recibimos del Señor es un don suyo, donación de Cristo, no mérito nuestro, no derecho que nosotros tengamos, tanto como don que el Señor nos hace primero a nosotros. Aquí ciertamente podríamos decir, aquí ciertamente nos encontramos con un misterio a desarrollar. La oración cristiana es ante todo oración de toda la familia humana que en Cristo se asocia. En Cristo nos asociamos cuando hacemos la oración de las horas. Estamos en Él. Estamos en Él. Y la voz de la amada esposa expresa la voz de Cristo. Cuando la Iglesia reza las horas, está
expresando por sus labios la oración de Cristo. Esto es estar en comunión con el Señor también. Por eso aquí resuena Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, que invita en el número 10 a los bautizados a ofrecer sacrificios espirituales y a ofrecerse a sí mismos. La manera de ofrecer sacrificios espirituales, dice este número 10, es perseverando en la oración, alabando juntos a Dios. Y así uno se puede ofrecer en la vida, perseverando en la oración y ofreciéndose. La oración y la vida. La oración unidos a Cristo y la vida unidos a Cristo. Por eso, dice también Lumen Gentium en el número 34. Dice así: por lo cual los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son admirablemente llamados y dotados para que en ellos se produzcan siempre los más ubérrimos frutos del Espíritu. Pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso del alma y del cuerpo, si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo, también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo mismo a Dios. Bien, fíjense, cuando uno pone toda su vida en la oración, cuando uno es capaz de poner todas sus obras, las buenas y las malas, incluso aquellas que uno tiene que sobrellevar pacientemente, todo eso es presentado en la celebración de la Eucaristía. Todo eso es presentado en la celebración de la Iglesia. Esté o no esté yo en ella, en toda celebración de la Iglesia, no solamente en la que yo iba a ir, no solamente en la mía, no solamente en la de mi parroquia, en toda celebración litúrgica de la Iglesia. Allí, también los laicos como adoradores actúan santamente y consagran el mundo mismo a Dios, porque todo en la Iglesia es para todos, porque todo lo que viene de Dios en la Iglesia por la comunión de los santos hace bien para todos. Esto es lo que hace el bautismo para nosotros. Esta es la experiencia que la Iglesia ha recibido, lo que ha aprendido también de Israel, del pueblo judío, que con salmos acompañaba el sacrificio en el templo. Cuando ahora nosotros no podemos acompañar, participar en ese sacrificio en el templo, ahora nosotros con los salmos, con la oración de la Iglesia, nos unimos a ello. Y por la fe sabemos que ciertamente esa unión es verdadera. Y por la fe sabemos que esa unión nos llevará a pronto participar también en cuerpo y alma en esa celebración. Nosotros tenemos que aprender aquí que Cristo es puesto en el centro de nuestra vida, que Cristo es puesto en el centro de nuestra existencia. Por la oración nos unimos a la ofrenda de Cristo, a la ofrenda del misterio pascual y a la ofrenda de la Eucaristía, para ofrecernos a Él. Aquí nos estamos jugando mucho. Aquí nos estamos jugando la utilidad, el valor profundo que tiene nuestro bautismo y que a lo mejor no habíamos descubierto suficientemente todavía. Aprovechemos esto. Continúa la ordenación de la liturgia de las horas, advirtiéndonos: por consiguiente, los que toman parte en la liturgia de las horas contribuyen de modo misterioso y profundo al crecimiento del pueblo de Dios. Qué importante es esto. Cuando yo rezo la liturgia de las horas, cuando rezo laudes o completas antes de irme a dormir, estoy haciendo crecer la Iglesia. Estoy haciendo crecer la Iglesia. Estoy haciendo la Iglesia más santa. Estoy haciendo a la Iglesia más unida a Jesucristo, porque estoy celebrando el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por eso,
dice el número 20 de la ordenación. La liturgia de las horas, como las demás acciones litúrgicas, no es una acción privada, sino que pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia, lo manifiesta e influye en él. Esto es importantísimo. ¿Qué significa esto? Que no sea una acción privada, sino una acción litúrgica. La liturgia de las horas es una acción litúrgica. Y eso significa que hace de todos los que andan dispersos por el mundo un solo corazón y una sola alma. Los seglares, cuando rezan la liturgia de las horas, que es oración de la Iglesia, es decir, liturgia y no devoción, lo que están haciendo es unir por el mundo un solo corazón y una sola alma a Cristo y al Padre. Esto tiene un nombre. La liturgia de las horas es acción litúrgica de la Iglesia y a ella le podemos aplicar todos los principios de la liturgia. Es decir, tal y como dice el número 13, la obra de la redención de los hombres y la perfecta glorificación de Dios es realizada por Cristo en el Espíritu Santo, no solo en la celebración de la Eucaristía y en la administración de los sacramentos, sino también con preferencia a los modos restantes cuando se desarrolla la liturgia de las horas. En ella, Cristo está presente en la asamblea congregada. Cristo está presente en la palabra de Dios que se proclama. Cristo está presente cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Cuando rezamos la liturgia de las horas, se realiza la redención de los hombres y se realiza la glorificación de Dios. Cuando rezamos la liturgia de las horas, Cristo, que ha tomado nuestra humanidad, nos ofrece a nosotros el don de su divinidad y se prolonga a través de la Iglesia lo que Cristo está haciendo. Así sucede cuando uno reza el oficio divino. Por tanto, en la liturgia de las horas se extiende todo lo que sucede a lo largo del día como recuerdo, como memorial de los misterios de la salvación. En ella hay una anamnesis y también se gusta del don de la gracia. Se recibe el don del Espíritu Santo por medio de una epíclesis. Es decir, la celebración de la liturgia de las horas es una celebración eficaz que hace que el cristiano reciba la gracia de Dios. ¿No es esto lo que queremos cada día? ¿Recibir la gracia de Dios? La gracia se nos da en la liturgia de las horas. La gracia que nos santifica, la gracia de Dios que vale más que la vida, se nos da en la liturgia de las horas, porque en ella hacemos memorial de cómo hemos sido salvados y recibimos el don del Espíritu Santo, que actualiza esa salvación, esa santificación. Ciertamente esto es decisivo para poder afrontar el tiempo que vivimos. Todos necesitamos la Eucaristía, pero todos tenemos al alcance de nuestra mano la gracia que nace de la Eucaristía en la liturgia de las horas. ¿Queremos la gracia? Tenemos la gracia. La Iglesia no deja de dar a sus hijos la gracia. No deja de facilitarle a sus hijos, a sus miembros, la gracia necesaria. Porque ciertamente sin la gracia no podemos vivir. Sin la gracia de Cristo no podemos vivir. Por eso necesitamos dentro de nosotros también una conversión en la fe para poder celebrar. Pero para poder celebrar, esa conversión se realiza celebrando. Nosotros no podemos dudar. Ese discurso en el que Jesús le dice a los discípulos que Él es el pan de vida que todos tienen que comer. También termina con ese diálogo en el que Jesús les dice a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Simón Pedro le contesta, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Señor tiene palabras de vida eterna. La palabra del Señor es luz en mi sendero.
es una lámpara para mis pasos, es luz en mi sendero. Y con esa palabra es con la que también nosotros tenemos que aprender a vivir cada día. Esas palabras de vida eterna que el Señor nos ofrece. La celebración eucarística tiene una preparación magnífica en la liturgia de las horas. Magnífica. Esta afirmación de la ordenación general de la liturgia de las horas, de la enseñanza de la Iglesia, tenemos que tenerla también nosotros especialmente presente. Y es una preparación magnífica porque nos da la gracia y nos pone en la comunión de la Iglesia. Nos da la gracia del Espíritu Santo y nos pone en la comunión de la Iglesia, de tal manera que nos prepara para desear correctamente recibir la Eucaristía, celebrar la Eucaristía. Ciertamente nosotros necesitamos comer físicamente la Eucaristía. Necesitamos físicamente recibir ese don de los ángeles, el pan de los ángeles. Pero esto es un don. La Eucaristía es un don. Los sacramentos son dones que Cristo ha ofrecido a la Iglesia. No podemos olvidar la naturaleza del don que hemos recibido. No podemos olvidarla y considerar que lo que tenemos por encima de todo es un derecho. Es un don, lo primero. El don de la Eucaristía, el don de los sacramentos, el don de la gracia, antes que un derecho. Los sacramentos son un don de Dios. La vida eterna, el alimento de la vida eterna, no lo merecemos ni hoy ni nunca, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Pero algunos han sido constituidos administradores de la gracia de Dios. No son aquellos que dan, son aquellos que administran. Y administrar significa saber cuándo uno tiene que saber dar y no dar, cuánto tiene uno que alimentar. Como cualquier padre sabe que tiene que administrar los dones de sus hijos o los dones a sus hijos. Y así también lo hace la Iglesia. Si no partimos de esa confianza, estamos perdidos. Si no partimos de la confianza del don, entonces no entendemos lo que es la Eucaristía. Si consideramos eso como un derecho, entonces hemos pervertido el sentido propio de esa ofrenda que el Señor hace para nosotros. Es necesario creer para poder comer. Aprovechemos para fortalecernos en el creer. Pronto podremos comer. Todos sabemos que esto es pasajero. Todos sabemos que lo que estamos viviendo va a pasar y que pronto vamos a poder recibir otra vez la Eucaristía, pero no dejemos de aprovechar este tiempo. Bien sabe quien nos tiene que dar ese alimento, que nos lo tiene que dar. Bien sabe quien tiene que administrarnos ese alimento, que desea dárnoslo. Que a veces parece que es que no nos lo quieren dar. También nosotros estamos necesitados de aprovechar este camino para crecer en esa fe. Aprovechemos para creer con la palabra de Dios. Aprovechemos para creer con la liturgia de las horas, para regenerar esa fe en la Eucaristía y convertirnos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, en nuestra casa. Ni en Jerusalén ni en Garicín, sino en nuestra casa. Porque nosotros no solamente adoramos al Señor en la misa, sino que lo adoramos en la celebración de la liturgia y en toda nuestra vida. Lo adoramos en todo momento, o al menos así es como estamos intentando hacer, como vivimos nuestra vida de fe. Valoremos y aprovechemos esta situación, porque una situación de crisis siempre es una ocasión para crecer. Incluso aunque no estemos pudiendo participar en la celebración de la misa,
que indudablemente la Iglesia continúa celebrando por vosotros y por muchos. No es la situación ideal, no es la situación normal, no será la situación natural y sabemos que pronto va a pasar esto, pero en ella podemos crecer en la experiencia de la oración, podemos crecer en la comunión de la Iglesia, podemos crecer en el sentido celebrativo, en la unidad de nuestra vida, de todo lo que en ella hacemos. Podemos crecer en el conocimiento del misterio de fe. Podemos crecer en la confianza en la gracia y también en el amor a la Eucaristía, en la que Cristo se entrega como un don para nosotros, que formamos su cuerpo, el cuerpo de la Iglesia.